Estimó, mi compañero, amigo, hermano y muchas cosas en el pensamiento, pues me acompañe hoy en la presentación de este libro. Mucho de lo que está en el libro es parte de conversaciones que hemos ido teniendo desde hace 25 años, por lo menos. Así que, y bueno, un libro que lo empecé a escribir en la pandemia, muy aplastado por todo lo que estaba ocurriendo en el confinamiento, con la idea de que el mundo se estaba viniendo abajo y que había que repensar cuál era la escala de lo humano. Era un tiempo que estaba de moda hace 5 años, no sé si recordáis, que la palabra transhumanismo, poshumanismo se puso de moda y por todas partes, los periódicos, y dije, bueno, algo pasa con esto, aquí encerrados y es como si el mundo se estuviera acabando. Y bueno, el libro fue saliendo de una idea de recolocarme, de recolocar lo que yo pensaba sobre la cultura, sobre el entorno más cercano, el entorno de las cosas, el entorno de lo que nadie mira, porque siempre estamos pensando en el pensamiento. Cuando se hace ensayo o pensamiento, siempre pensamos en lo intelectual, en las ideas, y poco, pues por ejemplo, en las marcas de pantalones, o en el iPhone, en el coche, en cómo amueblamos, si uno va al Mercadona a ligar o no va a ligar. Esta idea de lo que en realidad constituye nuestra manera de asentarnos en el mundo. Y fue esta idea la que la fui desarrollando. Ahora Carlos explicará un poco más. Mi idea era hacer una especie de pensamiento crítico, teoría crítica, o una mirada entre lo cultural y lo político hacia las cosas que nos hacen. Es decir, el cómo nosotros hacemos cosas, pero las cosas nos hacen. Cómo nos hace el paisaje, cómo se constituye el turismo, es una forma de hacer identidades, porque construimos ciudades que antes eran para vivir y ahora son para mirar, o cómo los sabores, cómo el azúcar, por ejemplo, transformó completamente la dieta de los países occidentales y produjo el esclavismo, y produjo todas nuestras adicciones al chocolate y adicciones al café, adicciones a todas esas adicciones que tenemos desde el siglo XVIII, que lo trajeron los jesuitas y ya cambió nuestra vida. Cómo las ciudades se reconfiguraron para dejar. Cuando descubrimos que la mierda olía mal, es un descubrimiento increíblemente reciente. De hecho, tardamos mucho en descubrir que la mierda huele mal. Los niños hasta los 6 años no les huele mal la mierda, y de hecho, si alguien ha vivido en un pueblo, pues la mierda no le huele mal. Pero en un momento dado, las ciudades empezaron a sentir que la mierda olía y se reconfiguraron completamente. Cambió todo el sistema público, se empezaron a hacer alcantarillados, se diseñaron bulevares, y lo mismo podríamos ir haciendo con la piel, con el vestido, esta idea de que las cosas nos hacen. Y luego pues pensé también en cómo pensamos la técnica, cómo pensamos a veces las categorías. Antes lo que era la religión, ahora de alguna manera es la tecnología. Este sentido de todos los desastres van a venir de la técnica, o la salvación va a venir de la técnica. Estas ideas religiosas que antes se tenían con el destino, pues ahora las tenemos con la técnica. Esto es lo que terminé haciendo en el libro, la parte final que era. Y bueno, voy a dar la palabra a Carlos, y lo que vamos a hacer es diálogo con preguntas entre nosotros dos y con vosotros. Podéis intervenir. Vamos a intentar hacer menos un rollo y más un debate de ideas o de conversación. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros, a ustedes, a Letras, a Fernando. Y a Fernando el agradecimiento doble o triple o cuádruple de ese inmenso
inmenso don que es la amistad. La amistad no necesita ni justificaciones ni probablemente las permita, pero bueno, es un don cuando aparece, ¿no? Y la amistad es un camino compartido, ¿no? Y me hace una ilusión especial estar en Salamanca, en su pueblo, presentando esta última obra de Fernando, que yo la leía como quizá un resumen de muchos de sus temas que han venido trabajándose en los últimos 15, 20 años, yo qué sé, ¿no? Él dice que es parte de una trilogía, yo lo puedo contar, Culturas, Nombre de Derrota, etc. Pero yo lo veo como una especie de resumen, ¿no? De esos temas anteriores, con una mirada, no diría que nueva, porque siempre estuvo ahí, pero sí más profundizada, ¿no? Y recuerdo, pues hará 2 años, 3 años, un día, pues por los pasillos de la facultad, empezó a reivindicarme el humanismo, ¿no? Necesitamos el humanismo. Evidentemente veníamos todos de los transhumanismos, del poshumanismo, veníamos todos de darnos cuenta que pensar el privilegio ontológico de los humanos ha llevado a todo tipo de desmanes y de barbaries, ¿no? Nos pensamos superiores con la capacidad de saber y consiguientemente con la capacidad de poder y con la capacidad consiguientemente de dominar. Y claro, de construir, criticar esa concepción de lo humano como escala de todo lo real, pero se puede convertir en martillo de todo lo real. De construir eso nos dejaba en una cierta perplejidad, porque si no tenemos nosotros, los que estamos incluso en esta sala, algún tipo de concernimiento, algún tipo de responsabilidad sobre lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo, ¿quién? Y Fernando se lanza en esa primera parte del libro a una preciosa reconstrucción de las formas del humanismo. Fernando, que es un excelente y gran profesor, del que uno siempre aprende, explica las cosas, de dónde vienen los humanismos, cuáles son las formas de los humanismos, pero me interesa la idea de fondo que va apareciendo, y es que la perspectiva humana es que nada, ni nadie, ni Dios, ni historia, ni proceso, ni mecánica, ni siquiera naturaleza constituye cabalmente nuestra agencia. No nos sustituye en nuestra capacidad de hacer, no nos sustituye en nuestra capacidad de sentir. Por supuesto, todas esas instituciones, dioses, historias, mecanismos, sistemas, procesos, querrán sustituirnos y se afanan y se apresuran a sustituirnos de una manera sistemática, ¿no? Pero la mirada humanista es: nadie te va a sustituir. No dejes que nadie te sustituya, ¿no? Porque el humanismo es que estamos solos ante nosotros mismos y ante los dones y las tareas que tenemos que vivir. Y eso nos hace probablemente diferentes. Y eso sin privilegios, porque compartimos la fragilidad y compartimos el concernimiento y compartimos el no tener nada claro, ¿no? Y nadie nos sustituye en el cuidado de nosotros, el cuidado de sí y el cuidado del mundo. Es decir, ni la técnica, volveremos luego a ello, ni los sistemas. No va a haber final feliz por sí mismo. Aquí no hay final, en esta historia no hay final feliz asegurado. El concernimiento es que el cuidado de sí, el cuidado de nosotros y el cuidado del mundo depende de nosotros. Con esta mirada humanista que Fernando plantea al principio del libro, siempre estuvo en su obra, más o menos dolida en Culturas, Nombre de Derrota o en otros trabajos suyos, pero siempre estuvo esa mirada. Y lo que ha hecho en este libro es profundizarla y amplificarla. Es decir, le ha puesto una caja de resonancia brutal. Bueno, eso no es decir mucho de lo que es la agencia de los humanos y el cuidado de nosotros y el cuidado del mundo, ¿no?
eso el segundo es momento de la escala del cuerpo, la escala de los sentidos, la escala de la piel, le llama, que Fernando analiza en el libro, es de qué manera se constituye este ser que somos las personas, ¿no? Y lo que hace Fernando es una maniobra que yo me atrevería a llamar espinochista, o espinochiana, ¿no? Todos estamos siendo cada vez más espinochianos. Y es darnos cuenta de que eso original que es, y originario que es el ser humano, es, sin embargo, y sobre todo, o inicialmente, si queréis, cuerpo-materia. Somos cuerpo-materia. Y la manera en que somos cuerpo-materia y nos constituimos cuerpo-materia es lo que va analizando Fernando en ese segundo momento del análisis del libro, ¿no? Las capas que hacen nuestra agencia, desde la pura fisicalidad de las primeras células a la materialidad que está presente en nuestra escritura, por poner ese paso final, ¿no? Tiene un relato precioso, que lo veréis, los siete pasos que constituyen esto que somos el holobionte que utiliza el término técnico, ¿no? Cómo nos vamos constituyendo, cómo la vida se va constituyendo en esa estructura de materia, ¿no? Es algo así como reconstruir la historia natural de ese ser humano del que empezábamos diciendo, no nos olvidemos que empezábamos diciendo eso, que tiene sobre sí el cuidado de sí y el cuidado del mundo, ¿no? Y esa historia natural, pues lo ha anunciado ya, es la historia de los sentidos, ¿no? Ha mencionado lo del azúcar, pero podríamos hablar de mil sentidos, lo del olfato, en mil sentidos más. Estamos hechos, la máxima dignidad del humano está hecha de la capacidad de tocar, ¿no? Y Fernando y yo hemos hablado muchas veces de lo fascinante del tacto y de la piel, ¿no? Daros cuenta que con un tacto acaricio y a la vez ese mismo tacto puede ser una herida brutal. O sea, somos capaces de construir significados en el acto más material y más averbal que es el tocarnos, ¿no? Eso lo vio Merleau, ¿no? Merleau-Ponty. La idea de que somos piel extendida en el mundo significa que somos construcciones directas en el mundo, construcciones de cosas en el mundo, hechos por el mundo. Y Fernando ha mencionado este círculo que él utiliza varias veces en el libro, un ciclo, tiene una raíz muy marxiana en la manera como lo entiende, pero hay mucha fenomenología y hay otras autoras y autores presentes, ¿no? De que nos hacemos, a través de la materialidad de nuestro tacto, de nuestra piel, nos hacemos haciendo cosas. No hay una frontera absoluta en ese humano entre él y el mundo, sino que se hace humano a la medida que va haciendo mundo. Podéis pensar enseguida, ahora iremos a ello, también se deshace el humano a la medida que va deshaciendo el mundo, ¿no? Este hacerse haciendo, esta idea de los artefactos que construimos, una idea que le ha obsesionado siempre y le gusta muchísimo, es esta idea de que la agencia no es algo que surge del sujeto espontáneamente contra el mundo, como pudo pensar la imagen que tenemos del romanticismo. No está claro que eso sea así, pero bueno, sino que es un constante hacer cosas que nos hacen. Y hacer cosas que nos hacen tiene este componente material que la acentúa, pero daros cuenta que tiene el componente también social, de que yo me hago en la medida que hago mis afectos, ¿no? Y digo hago, o sea, menciono que los afectos no nos suceden, las construimos, los hacemos, los practicamos. Las relaciones, las estructuras relacionales son estructuras de feedback, de acción y de reconstrucción constantemente, ¿no? El azúcar modifica nuestros gustos, modifica la dieta inglesa, eso está muy claro, ¿no? Pero también crea esclavitud. Las formas que en el 17, 18, 16, 17, 18, 19 forman la esclavitud moderna que todavía habitamos
no es el azúcar lo que produce la nueva esclavitud. Son formas también de construcción material de los nuevos sustitutos del azúcar, sean metales raros, o sea, lo que sea, que generan formas también de esclavitud. Construyendo mundo, entonces no es simplemente una historia del bien y de lo bello y de lo bueno, también es una historia de lo torcido, de lo quebrado y de lo roto. Por eso, vuelvo al principio, es importante saber qué es lo que nos concierne, qué responsabilidad tenemos con cada acción, con cada proceso que de alguna forma tenemos, ¿no? Y Fernando pasa al final, a la tercera parte, a la escala de las cosas, ¿no? Y aquí Fernando, el magnífico profesor, nos vuelve a enseñar de qué manera hemos tenido a veces miedo y pavor a este proceso de crear mundo, porque el mundo acaba, por ejemplo, técnicamente destruyéndonos a nosotros mismos. Hay muchas maneras de leer esa tercera parte del libro. A mí me gusta pensar que ahí Fernando está peleándose, está luchando contra el pesimismo cultural, está luchando contra la idea de que ya no hay solución, una cosa que sugerentemente llama la reflexión metafísica sobre la técnica, ¿no? Y hay en efecto en Heidegger, hay en efecto en Ortega, una reflexión profundamente pesimista, y va analizando no solo en estos pensadores, sino en la letra pequeña de toda la discusión del siglo XX sobre la ciencia y la técnica, una reflexión sobre cómo el pesimismo o el temor ante la técnica, ante la ciencia, se hacía inevitable casi, ¿no? Pero va sugiriendo formas de pensarlo de otra manera, ¿no? Bueno, si pensamos en el siglo XX, pues podemos pensar en la idea del aprendiz de brujo que produce la bomba de Hiroshima, ¿no? Podemos pensar eso, ¿no? Pero no es que fuera la técnica la que lo hicieron, fueron decisiones políticas las que lo provocaron. Entonces hay un elemento de crítica política posible para nuestra relación con la técnica. Y lo mismo puede pasar ahora. El payaso este de Marx nos podrá caer mal. Realmente pensar que el destino de la humanidad pueda estar en personas tan poco empáticas y tampoco como los mecanismos sistémicos de la producción del poder y del dominio técnico, pues puede producirnos miedo. Pero de nuevo pensemos que esto no es un destino inevitable, vuelvo al principio, no hay nada que sea inevitable, sino que debiera abrir abismos, posibilidades de opción y de acción política, ¿no? El pesimismo quizá es que hemos llegado demasiado tarde, ¿no? Y esa es una pregunta que uno se sigue haciendo. Por mucho respuesta que tengamos ante el cambio climático, no habremos llegado tarde, no estaremos a punto de haber llegado tarde, por poner la cosa temporalmente en formas más complejas, ¿no? Bien, eso solo refuerza, vuelvo al principio, el mecanismo del concernimiento de la responsabilidad. Es decir, y refuerza la idea de la fe en lo humano y de la esperanza en lo humano. Entonces, contra la narrativa del fracaso, lo que aparece ahí al final es una resistencia al determinismo, así lo dice Fernando, fatalista, reclamando responsabilidad y mirada política. Él lo ha dicho como una reflexión de teoría crítica sobre la técnica, ¿no? Y yo creo que esa tercera parte del libro lo que está articulando es precisamente eso, ¿no? Eso es así como te he leído yo. No sé si te sientes bien leído o no. Cada uno, ya lo siento por ti, si te sientes mal leído, pero estás bien adelante, ¿no? Y claro, eso nos abre todas las preguntas que tenemos en el presente, ¿no? O sea, las preguntas
sobre las políticas, ¿no? ¿Qué políticas? ¿Cómo políticas, ¿no? Es decir, si nos hemos construido en formas humanas, sociales, podemos llamarles directamente ya capitalistas, como las que tenemos, construyendo cosas en el mundo que nos construyen a nosotros, ese mecanismo que tú has acentuado y que he recogido. Bueno, no todos estamos en la misma posición, no todos nos hemos construido y no todos nos hemos desconstruido, no todos hemos sufrido ni todos hemos gozado de la misma manera en ese proceso, ¿no? Las fronteras de clase o las fronteras de género son bastante claras, ¿no? Los lugares diferenciales en los que estamos, ¿no? Entonces, las formas del humanismo que podemos reconstruir y las formas de la responsabilidad que podemos reconstruir tienen que estar muy atentas a estas formas diferenciales de las posiciones que de hecho tenemos, ¿no? Y la pregunta es entonces cómo articular resistencias, reconstrucciones, por ejemplo, respecto a la técnica, respecto a nuestra producción material del mundo, en condiciones de tan radical asimetría con las que vivimos y que se incrementan, ¿no? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Yo voy lanzando preguntas y luego respondemos o como quieras, ¿no? La segunda es una pregunta que tiene que ver con la producción de nosotros a través de la producción del mundo en situaciones de violencia, ¿no? Un día un amigo, Javier Ordóñez, nos decía eso, ¿no? que los momentos bélicos, de construcción bélica, son momentos de explosión, de avances científicos e ingenieriles. Bueno, el ejemplo que he mencionado de pasada de la bomba atómica es claro, ¿no? Es terrible, ¿no? Que las máximas explosiones de la producción del humano produciendo cosas en el mundo sean en ejercicios o estén relacionadas con ejercicios de producción de violencia, ¿no? Y pensarlo en estos términos, ¿no? Donde, en los términos contemporáneos, quiero decir, perdón, en los que las guerras, ¿no? Gaza, Ucrania, Sudán, etcétera, que por cierto representan formas distintas de niveles de desarrollo técnico, ¿no? Y de ejercicio de violencia material. En estas guerras contemporáneas que aparecen, uno tiene la sospecha de que hay un mecanismo ulterior, que es el de la geopolítica, por así decirlo, ¿no? Que se nos escapa. Entonces hemos producido un mecanismo de coordinación de la acción humana a nivel global que produce violencia, produce muerte y produce destrucción de cuerpos, y esa es parte de lo que somos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? La estrategia de Anonymous, la estrategia de los marranos que se escondían, la estrategia de resistencia. ¿Cuáles son las estrategias de resistencia, ¿no? Y una tercera pregunta, ¿no? que me salía cuando te leía, Fernando, es la pregunta del abuelo, ¿no? Somos abuelos, Fernando y yo, y tenemos nietos casi de la misma edad, ¿no? Es cómo narrar la historia, ¿no? Cómo narrar el significado, cómo narrar la herencia, cómo construir herencia narrando, ¿no? O sea, qué tipo de valores se transmiten. Valores son palabras, pero sí, son valores, caramba. Qué tipo de valoraciones, qué tipo de se tienen que construir para que estos pequeños sujetos que van a asumir la historia asuman su lugar en la historia natural que decía anteriormente y asuman su perspectiva en esta forma de ser humanos que sea ser humanos en el sentido humanista, ¿no? Esas tres preguntas, la pregunta por la desigualdad, la pregunta por la violencia y la pregunta por la herencia, a mí eran preguntas que se me suscitaban en el libro, como probablemente a vosotros cuando leáis el libro se suscitarán esas u otras preguntas distintas, pero esas las que yo traía. Pero bueno, es parte simplemente de mi lectura de amigo y compañero. Sí. Bueno, muchas gracias. La lectura que él ha hecho es
la que yo hubiera hecho, bueno, la que yo tenía que escribir. 3 preguntas muy complicadas. La idea del para la formulación que hago del humanismo en la historia de esta palabra, que es una historia trágica, es la idea del descubrimiento de que estamos solos. No hay salvación fuera de nosotros. El problema es quiénes somos nosotros. Pero no hay dioses, no es la historia, no es la técnica, no es la naturaleza, nadie nos va a salvar. Y nadie nos va a hundir, que no seamos... Es decir, ahí hay salvo que venga algún cometa o algo que destruya la Tierra. Estamos solos. Y esta idea de estar solos puede producir desolación, puede producir una mirada conservadora, que ha sido siempre la idea de que los humanos es un animal caído, es una especie de ángel en pecado, que no tiene salvación, solo un Dios puede salvarlo, y es necesario acudir a fuerzas externas. O puede uno decir, no, si hay algo que nos haga salir de esto, tenemos que encontrarlo en nosotros. Y ahora viene el qué somos nosotros, y viene la pregunta de la desigualdad. A lo largo de la historia del humanismo crítico hemos ido descubriendo, primero, las mujeres eran humanos, se tardó mucho en incluirlas, como si es que se ha llegado a incluir, ¿no? Es decir, el modelo de humano siempre fue patriarcal. Los niños, lo que son las etnias, culturas no europeas, no centrales, no protestantes, etcétera, no rubias, son humanos. Bueno, pues ahí ha habido toda una larga historia de sufrimiento, de desigualdad. Son humanos las clases obreras, algo que cito mucho en el libro, una frase de Zizek, el otro es el que huele mal. Pues bueno, pues los otros, los menos humanos, huelen mal siempre. Los animales los incluimos en el nosotros. Poco a poco hemos ido descubriendo que tienen emociones, que tenemos el mismo sistema emocional. Le recomendaba ahora a Carlos un libro que descubre que no solo tienen el mismo sistema emocional que los humanos, lo que llamamos animales, sino que tienen conciencia también. La conciencia no es un patrimonio de los seres con formas neurológicas, con circuitos intelectuales, sino que nace también del tronco emocional. Encontramos consciencia y a veces conciencia prácticamente en todos los mamíferos y probablemente más. Entonces en nosotros ha sido siempre un descubrimiento tenso. Lo humano es una palabra de combate, ¿no? Para decirlo así muy rápidamente. Decir humano es meter el demonio en casa, porque enseguida, pero ¿qué es lo humano? Entonces empezamos a descubrir que no somos iguales, que el mundo está partido, que hay arriba y hay abajo, que arriba hay poca gente y abajo hay mucha. Es decir, que las desigualdades son desigualdades que... Y luego está una segunda idea con la desigualdad, que tiene que ver con el título del libro y que cada vez me obsesiona más, que es la idea de escalas. Vivimos entre escalas. Una escala, cuando viajamos, por ejemplo, la escala del mapa de una ciudad, el mapa de carreteras, el mapa mundi, el mapa del universo. En cada escala de espacio o de tiempo descubrimos o nos muestra unas cosas de la realidad y nos oculta otras. La escala de la historia nos oculta quiénes escribieron la historia. Esto que cuenta siempre Bertolt Brecht, ¿no? ¿Quién levantó las pirámides? No lo cuenta la historia. En la escala de la historia hemos perdido mucha información. Si bajamos a otras escalas, vamos bajando a escalas más cercanas, ahí vamos viendo nueva información. Y voy ahora con el tema de la violencia, que es, claro, pensemos en la violencia a gran escala. Vemos, hay épocas de revolución, épocas de guerras, épocas de paz, esto que dice
el Eclesiastés, hay tiempos, depende de la escala que vayamos mirando. Podemos estar pensando en grandes guerras, la guerra mundial, pero la violencia, si bajamos de escala, la violencia cotidiana es una violencia que la tenemos en la puerta de casa. Yo ahora soy muy aficionado a todo lo peor de la cultura y miro mucho TikTok, lo siento. Bueno, pues en TikTok, uno abre TikTok y se llena rápidamente de estos grupos que van desahuciando gente. Unos tíos cachas de 2 metros por 2 metros que tumban puertas, que pegan golpes. Claro, estamos pensando en Gaza, pero hay que pensar también en el entorno de estas violencias, que son las violencias patriarcales, que son las violencias del desahucio, que es la violencia de un sistema educativo pensado solo para quienes están arriba, para competir, para los primeros de la clase, algo que cada vez me obsesiona más, como hemos construido un sistema educativo que nació como una escalera, ahora se ha convertido en una escalera de descenso al sótano, de cómo se ejerce violencia sobre quienes en casa no tienen un sitio para trabajar, no tienen un sitio para hacer. Es decir, las violencias cotidianas son invisibles en las grandes escalas. Entonces, cada vez me obsesiona más el cómo jugamos con la escala. Y cuando nos planteamos qué hacer, claro, la pregunta que hacer es, ¿puedo detener yo la guerra? ¿Puedo detener yo al ejército israelí? No, no puedes detener al ejército israelí tú solo, pero podemos hacer muchas cosas, o los rusos, o a quien sea el momento. Pero cuando nos situamos en esa escala, inmediatamente decimos, no se puede hacer nada. Y ese no se puede hacer nada significa que te has subido a la escala del poder. Te has subido a la escala de los que dicen que no se puede hacer nada. Es decir, hay un juego aquí las escalas están siempre en discusión, siempre están en interacción. Lo que cambiamos en la vida cotidiana, aunque no lo pensemos, tiene un efecto muy fuerte cuando empezamos a ver el tiempo. En el libro Cultura es nombre de derrota, por eso le puse el nombre, porque la idea de que la derrota nunca es derrota. Si vamos viendo, pensamos, se derrotó la Revolución Francesa, se derrotó la Revolución del 48, se derrotó la Revolución Rusa, se derrotó la República Española. No, las revoluciones empiezan cuando empieza la derrota de la revolución. Ahí empieza la revolución, ¿verdad? Mayo del 68, ¿cuándo empezó? 50 años después. ¿Cuándo ha cambiado la vida cotidiana? Cuando hemos ido permeando todos aquellos ideales del 68. ¿Cuándo la gente que murió en la República Española fue derrotada? No, fue derrotada entonces, pero porque tenemos esa cosa que se llama memoria, eso mantenemos todavía todos aquellos proyectos. Entonces esta idea de que si no hago la revolución ahora ya no puedo hacer nada, no, la revolución la estás haciendo cada vez que eliges algodón o plástico, cada vez que eliges, en cada elección que hacemos estamos transformando el mundo o haciendo que pequeñas trayectorias que se multiplican a lo largo del mundo. Y eso no lo vemos. Y no lo vemos porque nuestra mirada a veces es o muy corta o muy larga. Porque pensamos en los tiempos del futuro y estamos perdidos. No pensamos en lo que estamos haciendo, no prestamos atención. La idea de la atención es central para situarse en la escala de lo humano. Bueno, así muy rápidamente era para responder a estas preguntas, que no es fácil responderlas, ¿no? Pero esta idea de que... Y bueno, hay otra idea de que sí querría del libro, que por eso lo he llamado La escala de las cosas, y es que siempre pensamos que el orden de la vida se establece con pensamientos, con conceptos, con palabras o con sentimientos, y no con cosas. Y es mentira. Las cosas no son cosas. Las cosas, los objetos, todo lo que nos rodea son maneras de ordenar el mundo. Son maneras de pensar, son maneras de articular, son formas de sentido. Los sentidos
Están en las palabras, están en los actos y están en los objetos, están en los artefactos. Con mis alumnos siempre les hago mucha etnografía. Todos los trabajos que me hacen tienen que ver con piensa lo que comes, piensa lo que haces, piensa lo que has hecho hoy, y cuando leo las novelas cada vez me interesan menos los circuitos interiores y más el cómo ordenan el mundo a través de la descripción de entornos. ¿Cuál es nuestra habitación? ¿Qué espacio tienes? ¿Qué haces? ¿Dónde pueden hacer los deberes los niños? ¿Viajas o no viajas? ¿Quién puede irse de vacaciones? ¿Quién no puede irse de vacaciones? Todo este tipo de preguntas, que son preguntas de cómo los artefactos articulan el sentido, articulan el significado. El significado no está en la cabeza solo, el significado está en nuestros actos y en nuestras cosas, ¿no? Esta era otra idea central del libro, y que ahí hay todas las fracturas de violencia, de desigualdad, están también se muestran rápidamente en los artefactos, ¿no? También lo primero que los alumnos les digo, cuando vayáis al Mercadona, mirar qué hay mirar a la gente, mirar a los ojos, pero mirar también qué hay qué mete la gente en los carritos, porque ahí estáis viendo formas de vida, estáis viendo cómo se está organizando una vida entera. Cada vez cuando hago la compra estoy imaginando qué va a hacer con tanta comida procesada, porque no tiene dinero para comprar la fruta que llevo yo. De pronto ya estoy contando una historia. Bueno, más o menos esta. Si alguien quiere pasar a intervenir, estamos en esta fase para intervenir, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta idea que acaba de recordar Fernando sobre el carácter humano de las cosas y el carácter cósmico de lo humano, ¿no? En un momento determinado dice esto es algo como la arqueología y paleontología, claro, es que con la arqueología reconstruimos no simplemente las técnicas de cómo se hace una bifaz, sino también la construcción mental de un mundo, como bien nos está diciendo también las teorías del origen en la mente, ¿no? O sea, hay ese componente de la materialidad en la que está metida las capacidades cognitivas, las capacidades de habilidad áptica, las capacidades de golpeo, las capacidades de construcción, etc., ¿no? O podemos reconstruir una forma de vida, incluso hasta las emociones de una forma de vida, reconstruyendo los espacios de aquellas casas que en este momento solo vemos como objetos externos, me refiero en la arqueología. Podemos hacer arqueología de la vida cotidiana en ese mismo sentido que tú acabas de mencionar, ¿no? Y perdonad que cuente una cosa personal, pero este fin de semana ha ardido mi casa de un pueblo de Galicia, ¿no? Y se han ido las cosas, ¿no? Y entonces ahora te das cuenta que en aquellas cosas estaba toda una forma de vida, ¿no? Y estaba la vida en la memoria familiar cercana de mis padres, de mi abuelo, de mi abuela, de mis hijas cuando eran pequeñas y jugaban entre aquellos objetos en aquellas casas corriendo por la ladera, ¿no? Lo interesante de las cosas que se van es que queda la huella en forma de la historia de las cosas que se han ido. Es decir, que hay un componente de lo que has dicho de culturas nombre de derrota, ¿no? Donde queda la cultura, el significado construido, incluso cuando la cosa se ha ido. Quiero subrayar el carácter probablemente materialista de eso, me parece precioso, pero al mismo tiempo decir que ese carácter materialista está prensido de la capacidad de contar la historia de esa cosa que se ha ido, ¿no? Por lo menos mientras tenemos memoria cercana, o cuando tenemos capacidad de narrarla o de escribirla o de reflejarla de alguna forma, ¿no? Pero me parece que ese elemento material que Fernando recorre en el libro, me parece que es crucial, porque estamos hechos de nuestras cosas, y nuestras cosas están hechas en parte de nosotros, ¿no?
y que cuando las cosas no están, o que cuando nosotros no estemos, lo que queda es la historia de esa relación. Preguntas, intervenciones. Siempre la primera pregunta. Esta idea de Walter Benjamin de que la historia siempre hay que mirarla a contrapelo como una historia de barbarie, lo he pensado siempre también mucho en el libro. Cuando pensamos en la historia, visitemos ahora que todos nos hemos vuelto adictos al turismo, además del azúcar, visitar las ruinas. O sea, las ruinas que hubo aquí y que ahora hay un edificio. Esta idea de que ahora hay un edificio muy bonito, pero ¿qué es lo que estaba? Y mirar en las partes de abajo, las partes desgastadas, porque digamos, ahí hay historias no escritas, y ahora que ya empiezo a ver Salamanca como habitante, pero que hasta ahora la estoy viendo como turista, porque venía desde Madrid, siempre me obsesionaba Salamanca, andaba mirando siempre en esta ciudad que se ha convertido en ciudad de cartón piedra, dónde estaban las casas en las que yo me crecí, dónde estaba la calle Zamora, que era una calle de modernista, que era esta idea de pensar no solo las cosas que tenemos, sino las cosas que tiramos, los desechos, el mirar la basura, el mirar qué son nuestros desechos y qué son los desechos de la historia y qué son los desechos tanto de cosas como de gente, como digamos, con el tiempo. Empezar a mirar en la escala de la vida esta idea de qué tenemos, de qué nos desprendemos, qué es lo realmente valioso. Es decir, si se te quema la casa, si hubieras estado allí, ¿qué era lo primero que habrías intentado salvar? Esto te da un índice de qué es lo que importa para ti en la vida. O sea, y esto que ya está en el cuento de la carta robada, es decir, cuando hay algo, cuando nos encontramos ante tensiones fuertes en la vida, de pronto se nos ordena qué cosas queríamos salvar. Y pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser recuerdos, pueden ser muchas cosas, ¿no? En fin, esta idea de mirar, aprender no solo a leer palabras, sino a leer cosas. Leer libros, por ejemplo. Leer libros no es simplemente abrirlos, es ver el libro como objeto, que es una librería, qué estamos haciendo aquí, en fin, se puede hacer toda una historia de qué es el objeto que nos está rodeando y en qué sentido el libro es una forma de resistencia. El objeto libro es una forma de resistencia, no solo en el lenguaje, sino en la vida, ¿no? Me interesa también que el libro es también está lleno de ejemplos de grandes errores conscientes y de cómo nos imponemos a ellos, ¿no? Dices, he recordado varias veces el ejemplificador relato del teclado QWERTY, nacido de la decisión de los ingenieros de la Remington de hacer a los usuarios de las nuevas máquinas de escribir más torpes en su uso. Pues los primeros mecanismos adolecían de un continuo encasquillamiento de las teclas cuando eran pulsadas con rapidez. El teclado fue pensado para que los dedos más lentos coincidiesen con las letras estadísticamente más abundantes en el inglés. Cuando nuevos diseños permitieron mecánicas más fluidas, las secretarias, formadas en academias de mecanografía, habían desarrollado nuevos esquemas sensoriomotores que adelantaban más con el obtuso teclado que con los aparentemente más eficientes basados en las estadísticas, ¿no? Esta historia también del error y de cómo nos imponemos a ello, creo que también tiene una lógica en todo el libro, y es que al final hay una idea salvífica, hay una idea de que todo lo que estamos creando genera posibilidades. Y me gustaría que hablaras un poco sobre esa idea, ¿no? Sobre cómo estamos creando escenarios de posibilidades. Y eso es lo que en realidad nos está, en cierta medida, salvando. Sí, efectivamente. Y la idea del teclado QWERTY, o sea, se ha inventado
cantidad de cosas, pero el teclado de Remington en 1894, el teclado QWERTY, no ha habido nadie que sea capaz de quitarlo. Nadie. Se ha intentado 1000 veces. Con el libro ha pasado lo mismo. Se está intentando 1000 cosas. El libro es una irreversibilidad en la historia que no es perfecto en sí mismo. Porque crea una relación con el cerebro y crea una relación con el culo y con la mano que es insustituible. Y bueno, y en buena medida, cuando nos preguntamos qué podemos hacer, mi respuesta sería crear irreversibilidades, que son posibilidades que las hacemos reales y ya no hay nadie que las quite. En eso consiste la política. La política no consiste en el poder, sino en la irreversibilidad. El poder está ahí, es como es algo con lo que hay que contar, como hay que contar con las tormentas, pero realmente lo que nos importa es hacer posibles ciertas realidades que es muy difícil volver atrás. Y es lo que hacemos al decir una verdad. Ya una vez que se dice la verdad, ya no la puedes borrar. Una vez que escribes algo, uno es esclavo de lo que dice, uno es esclavo de lo que hace. Y esas irreversibilidades, en eso consiste la responsabilidad, en eso consiste la agencia. Tanto en la vida cotidiana, en las clases, pongo siempre el ejemplo, digo, ten cuidado cuando le digas a otra persona te quiero. Puedes acostarte, no sé qué, cuántas cosas, pero si le dices te quiero, has creado una irreversibilidad, ya no puedes volver atrás. La vida consiste en establecer estas posibilidades que ya transforman el mundo de una manera irreversible, lo que es irreversible en la vida, ¿no? Pero en esto consiste, de alguna manera, la potencia que tenemos toda la vida en general, pero la vida más o menos inteligente, es en crear estas cosas, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas? Bueno, por eso hay que pensar de forma tan intensa en lo que hacemos, porque puede que lo que hacemos sea tan importante que ya, por ejemplo, damos ejemplo. Dar ejemplo es una manera de crear irreversibilidades, ejemplos buenos y ejemplos malos. Y tiene que ver con esto que dice Fabio. Y vuelvo al libro. Hacer libros cuadrados como puños. Cuando todo el mundo me dice, ¿pero por qué te vas a esta editorial? No, porque esta editorial crea irreversibilidades. Y con el tiempo lo iremos viendo. No sale en El País, no sale en muchos sitios, pero crea irreversibilidades a las que ya no se puede volver, ¿no? Bueno, gracias, Fabio, que no lo había dicho antes, por crear estos libros como puños. Claro, es una reversibilidad reversible que genera posibilidades, es la idea de derechos. ¿Por qué los derechos son tan importantes? Porque, bueno, inicialmente son para poquitos, pero de repente son para más y generas una irreversibilidad ampliando, incluyendo los procesos de inclusión. Por eso la pelea por los derechos, por eso la pelea por lo humano. Todos los humanos comen perros. O sea, es decir, es una forma de rechazar la idea de inclusión que está en la idea de derecho, ¿no? Y entonces es muy bonito que el derecho, a la vez que establece límites y se puede convertir en un martillo que destroza, genera posibilidades porque genera irreversibilidades. Las irreversibilidades tienen ahí un doble sentido. Muy bonito. Bonito lo que habéis dicho. Voy a tomar la palabra yo, ¿no? Qué bien. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Sí, oye, mira, quería decirte una cosa. Yo te sigo desde hace tiempo y entonces he visto que hay como una especie de camino que recorres, ¿no? De la filosofía casi a pensamiento antropológico, social y cultural. Y como yo vengo de ese ámbito, pues entonces te pregunto, ¿no? O sea, explícanos un poco por qué le concedes en este libro tanta importancia a la cultura material. O sea, insistes mucho en la idea de cultura material
y cómo ha sido ese juego entre esa cultura que algunos han dicho que era la cultura con mayúsculas y esa reivindicación que tú haces constantemente de volver a una cultura que podríamos llamar con minúsculas, que es esa cultura de la cotidianidad, esa cultura, digamos, de carácter material, de vínculo con las cosas, y luego también como eso nos obliga de alguna forma a generar modelos de pensamientos distintos, que es un modelo de pensamiento casi etnográfico, donde realmente lo que nos interesa es esa descripción a través de la cual, entonces, como tú muy bien dices, entonces vemos distintas formas de ver el mundo, de organizar el mundo y de vivir el mundo, pero desde el objeto mismo. Entonces este juego, o sea, cómo ha sido derivando desde la filosofía, desde los años que yo te tuve como profesor, ¿no? Sí. Y cómo ahora hay veces que te leo y digo, pero ¿está escribiendo un filósofo o está escribiendo un antropólogo realmente? Sí, sí, me he ido cada vez más. Porque cada vez le he ido... primero le fui dando mucha importancia a la cultura frente a quienes solo le daban importancia a la fuerza económica y pensaba que todas las tensiones se resuelven en lo que se llamaba entonces la base y la superestructura, y la superestructura era una emanación. Poco a poco, ya muy en el siglo XXI, empecé a pensar ya como mucha gente, porque estuvo en el aire a comienzos de este siglo, la idea de que la cultura era una fuerza. Y entró toda esta follón de la hegemonía, la guerra cultural. De hecho, a partir de los años 90 entramos en una forma de violencia muy violenta que es la guerra cultural. Es la guerra en la que estamos viviendo ahora, que cada vez es más intensa. ¿Por qué? Porque la derecha descubrió que la cultura era mucho más fuerte que la economía. Esta idea del neoliberalismo de que lo que importa es cambiar el alma y que la economía es solamente un instrumento. Pero poco a poco, y también porque como veía que mi gente alrededor, sobre todo la gente de la izquierda, pensaba la cultura, digo, pero ¿qué idea de cultura se está teniendo, no? Una idea completamente ideológica, o sea, de pensar la ideología de la ideología, como si la cultura fuera solamente las palabras, las claves, no, la cultura es lo que vestimos, lo que olemos, lo que comemos, lo que hacemos, el espacio, el tiempo, la lucha por una vivienda, la lucha porque todos coman, que no sea comida procesada, porque cosas de este tipo que cada vez me parecían que eran las maneras en las que se podía estar trabajando sobre, digamos, que era la línea del frente de la guerra cultural, no son las ideas, la línea del frente de la guerra cultural es el espacio y es el tiempo y son los alimentos, es el metabolismo y empecé a pensarlo muy en forma antropológica, porque es la manera en la que ordenamos el mundo. Las palabras vienen después, le damos nombres, pero primero primero hacemos una casa y luego empezamos a escribir, pero el hacer la casa, ese es el acto humano por excelencia, ¿no? Y sí, con los años me he ido haciendo más... Sí, ahora si veo lo que leo, la mayoría de los libros son de antropología. Y los trabajos, ahora ya me quedan pocos por hacer, por el mérito unos cuantos todavía, pero todos los que mando si os contara ahora los TFMs que dirijo, pues me daría casi vergüenza, pero son cosas de estas, ¿no? Vivir en deuda, bueno, sí, os lo voy a contar. TFM, vivir en deuda la deuda no es algo monetario, sino la deuda es una forma de identidad que tenemos. La deuda es en lo que se embarcan los papás cada vez que ponen a su niño en colegios mayores, en colegios de élite, cada vez que empieza uno a organizar su propia vida como recursos humanos, como un capital cultural. Bueno, ese es un trabajo. Otro que es muy divertido y está muy interesante es sobre Taylor Swift. Taylor Swift, ¿sabéis quién es? Bueno, pues hay grupos de gente muy preocupada por saber si Taylor Swift es gay o no es gay y si tiene pareja. Bueno, pues esos grupos de gente han generado toda una cultura
que es interesantísimo examinar. Bueno, pues hay un TFM precioso sobre la cultura de los keilos, que nos hablan de cómo toda una nueva generación, que no es la generación del 15M, sino la siguiente, cómo está pensando el entrar en cultura. Otra que es sobre el vivir en diáspora, que es qué ocurre cuando los estudiantes se van fuera de casa. Entonces empiezan a vivir qué se llevan sobre la maleta. Es un TFM sobre la maleta de los estudiantes. Sobre qué se lleva uno cuando no tiene casa. ¿Qué mete en la maleta? El peluche, las bragas, un libro, el ordenador y qué más. Entonces, un TFM sobre la maleta. Y otro sobre los olores, que es una chica mexicana, ¿a qué huele Monterrey? ¿Cómo huele Monterrey? Depende de dónde vivas, en qué barrio, a qué huele. Y cómo se fue transformando el olor de Monterrey y cómo la revolución mexicana fue también una lucha de olores, una lucha por quién olía mal y quién olía bien. Bueno, os digo esto un poco como respuesta, y es la cosecha de este año, de mis 4 TFMs, pero estoy reconciliado porque eso es lo que a mí me parece que es la forma de mirar. Me alegro que lo hayas hecho. Nos pasa eso todo el rato, la virtud de estar con un máster tan raro como el nuestro. Que se llama teoría y crítica de la cultura, ¿no? Porque luego a lo mejor te pones a hablar de repente de Kierkegaard, o sea, es decir, me damos cuenta que eso tiene que ver con Kierkegaard, o sea, es decir, pero es la idea de mirar de otra manera, y a mí me gusta mucho la manera de Fernando, que ha sido siempre muy provocador entre nosotros y en el máster, porque ilumina, y te das cuenta entonces no de qué hay en la maleta, sino lo importante que es darte cuenta de las cosas que hay en las maletas. Y consiguientemente que incluso las estructuras inferenciales, pragmáticas de no sé qué, no sé cuántos, son relevantes cuando lo estás viendo en la materialidad de las cosas. Que no, por volver a Spinoza, ¿no? Deus sive natura, o sea, natura, pura materialidad, pero al mismo tiempo puro significado y constantemente puro significado. Con permiso. Usted antes ha hablado de la escala de la violencia y de las formas de la violencia y de sus modos. Y yo le pregunto cuál cree que es la escala más pequeña de la violencia. ¿Cuál es su forma esencial? ¿A qué podemos reducirlo? WhatsApp es un instrumento de violencia. Los niños aprenden la violencia en WhatsApp, por ejemplo. Es decir, un WhatsApp que de pronto hace que un niño entre en depresión. Nadie lo considera violencia, pero eso es una parte de la cultura material que de pronto ha enseñado a los niños que no hace falta pegar tortazos, sino que basta con decir, eres una gorda, y ya. Un emoji. O un emoji. Un emoji estoy bien. Un emoji mal puesto ya es una forma de violencia. Estas microescalas de la violencia, de ahí a la guerra de Ucrania, no hay tanto como parece. Ahí empieza. Y entonces el ver esa violencia implícita, ese juego con el miedo del otro, que en eso consiste la violencia es controlar el miedo del otro, se da en microescalas y en macroescalas. Y atender a esas microescalas me parece central. Y claro, las redes sociales se han inventado para meter miedo, Luego vienen otras formas, pero ahí empiezan. Por decirte un ejemplo, pero si empiezas a mirar alrededor, verás cuánta violencia hay en el ambiente. Entra en Twitter, por ejemplo, y ya verás cuánta violencia hay. ¿A qué en particular? O sea, la violencia que mata, violencia que puede llevar a suicidios, violencia que hace más daño. Si te dicen a ti qué prefieres, que te den 5 puntos o que te insulten y te pongan en ridículo en tu clase, pues diré 5 puntos, sin duda, ¿no? Porque los 5 puntos se curan, lo otro es un daño permanente, ¿no?
Entonces, si incluso la infancia es violencia, la vida es violencia. O sea, no podemos... Esto es lo primero. Vamos a ver, la violencia es una de las maneras en las que los humanos se relacionan. La otra, la vida es amor, y es cariño, y es cuidado, y es atención, y es caricias. Todo eso es la vida. Lo central es empezar a ver en el orden de las cosas dónde está la violencia y dónde está el cuidado. O cómo el cuidado a veces se transforma en violencia. Es decir, el empezar a mirar. O sea, ahí hay un problema de atención. No importa decir que la vida es violencia, eso lo dice cualquier conservador americano. O sea, todo es violencia y te tienes que preparar para el apocalipsis que viene. No. Lo que te tienes que preparar es para qué va a ocurrir mañana en la clase o qué va a ocurrir mañana en el patio del colegio. Y empezar a mirar, a atender a estas violencias invisibles. Son las 8:30, que es la hora de tomar el vino. Bueno, pues no sé, no hay muchas preguntas, no hay alguna. Muchísimas gracias por haber venido.